Un albino con poderes, un adolescente bipolar y maldiciones psicóticas en una ciudad. Sí, esta es la trama y no vengo a juzgarla. Hoy les traigo todo lo bueno de la temporada 1, así que si les gusta este contenido déjenme un sub porque esto es Jujutsu Kaisen. Y un comienzo fuerte, porque abrir con Itadori ya capturado y Gojo anunciando la ejecución te dice el final inmediato y después retrocede horas para explicar cómo llegó ahí. Es una forma de prometer que la historia es el clásico shonen que conocemos. El protagonista empieza condenado y la escuela de hechicería funciona bajo leyes internas. Vamos a ver más de eso. Abrir una serie sobre maldiciones con una discusión escolar por actividades paranormales es puro contraste y la calma antes del caos. Te hace bajar la guardia justo antes de que todo se vuelva trágico. Y bueno, también Itadori y sus amigos investigan lo paranormal sin creer realmente en ello, lo cual es un guiño directo al tema central. Los humanos ignoran la oscuridad hasta que los devora. Fastidio subestimación cómplice, avisa que lo que persigue va a salirse de control. Además cambia el punto de vista de Megumi para cruzarlo con el club del oculto en minutos. A diferencia de ellos, Megumi conoce, sabe más y los trata más como tarea, a diferencia del grupo Itadori que trata lo sobrenatural como un hobby. También me encanta que con una sola línea se introduce la escala de peligro. Objeto maldito especial sería fuera de la clasificación normal. Ayuda a los demás suena noble, pero en retrospectiva es casi una condena. Itadori tomará decisiones imposibles para seguir ese principio. Este momento es su origen de héroe, pero también su primera maldición personal. El abuelo no le deja un poder ni un secreto, le deja un mandato ético. Es el tipo de consejo que en Jujutsu Kaisen se volverá un peso, no una inspiración. Aunque bueno, Itadori sí se lleva algo de alguien en términos de poder y fuerza, pero no de su abuelo. No digo nada, porque si recuerdo bien, la serie no llegó muy lejos en esto en comparación al manga. Soy fan del sistema de poder en Jujutsu Kaisen y también de su ángulo sobrenatural. Conectan miedos modernos como suicidios, incendios y colapsos con emociones negativas que alimentan a los espíritus, por lo cual suelen estar en lugares conectados a estas emociones, hospitales, colegios, etc. El mal no viene de afuera, sino que brota de la sociedad y de nosotros mismos, por lo cual las maldiciones operan en lo cotidiano, son invisibles para la gente común y producen accidentes masivos. Supongo que no juegues con dedos que encontrás en las calles. El diseño físico de las maldiciones es excelente, no solo por lo grotesco y lo horrible que se ven, sino también porque las maldiciones nacen de emociones humanas. Por eso siempre tienen algo humano, torcido, como la cabeza desalinada, torso estrecho y extremidades largas. Por si pensabas que nuestro protagonista era normal, acá lo tenés entrando volando por ventanas y peleando contra maldiciones en su primer episodio. Se explica que los dedos conservan la conciencia parcial de Sukuna. No cualquier cuerpo puede soportarlo, la mayoría muere al instante. Irónico porque Itadori no recibe poder divino, sino corrupción. Es una inversión directa a la idea del elegido que verías en muchos otros shonen, e incluso en Jujutsu Kaisen mismo con Gojo. Con solo ver su primera reacción a tomar control sobre el cuerpo de Yuji, explica por qué el mundo de Jujutsu Kaisen teme tanto su nombre. Me encanta porque Sukuna despierta riendo no de locura, sino de reconocimiento. La era moderna no puede detenerlo. Solo unos segundos tras tomar control asesina indiscriminadamente a la maldición, lo cual nos muestra que ambos, Itadori y Sukuna, disfrutan del cuerpo como herramienta, pero con propósitos opuestos. Sukuna mata por placer, Itadori pelea para proteger. Seguro este contraste no se volverá tragedia más tarde. Me encanta porque Gojo se nos introduce y hace un chiste para los de segundo, haciéndolo parecer un payaso, pero en verdad comunica que la situación está controlada. Es intencional que Sukuna y Gojo se los muestren al mismo tiempo y bueno, Gojo siendo clásico personaje cabello blanco en un shonen. Ok, sí, Gojo pelea por orgullo, pero yo pienso que también lo hace para mostrarle a Itadori y Megumi lo que es un hechicero completo. Desde esta frase, la serie establece su función narrativa de mentor que instruye a través del ejemplo, incluso cuando el enemigo es el ser más temido del mundo. Es humor con propósito, eso de convertir la arrogancia en enseñanza, y es algo que vemos a Gojo hacer consistentemente en el manga y también en la serie. Esta conversación entre Gojo y Itadori me parece muy infravalorada, ya que la conversación con Gojo cristaliza uno de los pilares de la historia del manga. La vida de un hechicero no se mide en años, sino en propósito. Gojo le ofrece una existencia corta pero significativa al consumir los dedos y no ser ejecutado, e Itadori la acepta sin orgullo, solo con un si sirve de algo. La serie usa ese consentimiento para contraponerse el ego de Sukuna. Uno busca razón, el otro placer. Dos naturalezas que comparten cuerpo pero no propósito. Tragar un dedo sin agua, sin comida, putrefacto y podrido es más impresionante que cualquier técnica en Jujutsu Kaisen. En el manga se profundiza que las escuelas funcionan bajo el control del Consejo Jujutsu, una red burocrática que decide quién vive, quién muere y qué maldiciones deben sellarse. Sí, se habla un poco de esto en la serie, pero solo quiero resaltar el hecho de que es más como una institución que un colegio. Gojo, por ejemplo, opera dentro del sistema solo porque lo necesita, pero lo desprecia abiertamente. En otras palabras, el enemigo no siempre está afuera, a veces usa uniforme. El montaje remite a la era Heian, periodo que el manga define como el pico histórico de técnicas malditas. Allí, Sukuna no era una maldición cualquiera, sino un hechicero humano que rebasó sus propios límites hasta volverse calamidad. No hay mejor forma de introducir a tu villano que establecerlo como un ser
ser tan poderoso que ni siquiera todos los clanes en el periodo supuestamente más poderoso de técnicas, juntos lo pudieron derrotar. No es un shonen sino un tiro dinámico y un sensei de cabello blanco. No me sorprende que el color rojo haya sido elección de Gojo para el uniforme de Yuji, ya que después nos enteramos de que gasta una fortuna solo en sus camisas que usa debajo del uniforme. Puede que Gojo sea una diva. Puede que me vean resaltar mucho a Gojo en estas escenas cómicas, porque en mi opinión resumen la relación central entre Gojo y sus alumnos. Detrás de la exageración, el gesto de cargarlos y festejar como un padre orgulloso refleja su lado humano. Gojo sí quiere a sus estudiantes, y su humor es una forma de protegerlos emocionalmente del mundo en el que viven. En el manga se revela que su filosofía, formar hechiceros que rompan el sistema desde adentro, nace de la culpa por haber perdido a su amigo Geto. Como había mencionado antes, Gojo no acompaña como salvador, sino como supervisor distante, ya que los empuja al peligro para enseñarles que Jujutsu no se aprende en clase, sino enfrentándose al miedo. Es el mismo principio que se repetirá con otros maestros. El alumno solo se gradúa cuando ve la muerte de cerca, y en muchas ocasiones esto hasta conlleva la muerte del mismo estudiante, como le había aplicado Gojo a Yuji, de que morir de forma pacífica es el mejor final para un hechicero Jujutsu. Técnicamente, este es su primer día oficial como hechicero. Yuji siempre demostró potencial considerando la forma en la que se mueve y actúa casualmente, como si estuviera exorcizando maldiciones hace años. Y mientras tanto, Nobara termina entendiendo que Gojo dice exorcice la maldición, pero la escena muestra la letra chica del trabajo. Casi siempre hay civiles en el medio. El sistema Jujutsu no es solo para matar monstruos, sino que es reducir daños en espacios cerrados con visibilidad nula. Irónico al llegar al arco de Shibuya. No vamos a cuestionar a Yuji atravesando una pared de concreto a puñetazos. El manga muestra lo arbitrario de los grados. Nanami asciende a grado 1 por recomendación y evaluación, no por un medidor objetivo. Yuji entra como grado 4 provisional y en semanas opera por encima de grado 1. La diapositiva no define el poder real de una maldición o hechicero, sino que traduce el riesgo en metáforas comprendibles. En el mundo de Jujutsu, la calificación oficial de grado 4, 3, 2, 1, especial, sirve a los burócratas para asignar recursos y justificar protocolos, pero no tanto como para asignar potencial a un individuo. Un ejemplo perfecto de esto es Tochi Zenin, un humano sin técnica que pudo destruir especiales aprovechando herramientas malditas y ventajas tácticas. En el manga se confirma que el consejo y los altos cargos de la escuela usan estas misiones como método indirecto de eliminación, especialmente para casos anómalos como Itadori. Esperaban que Sukuna lo matara desde adentro o que muriera en combate por accidente. Por eso Gojo insiste en acompañar de lejos y controlar la situación. Sabe que el consejo no confía ni él ni en Yuji y que lo están usando como experimento. En el mundo de Jujutsu, las maldiciones nacen de emociones humanas y muchas veces las víctimas y los victimarios son parte del mismo ciclo. Tadashi Okazaki, el chico hallado muerto, representa la primera lección de que incluso quienes son rescatados pueden convertirse en nuevas fuentes de maldición. En el manga, Nanami lo expresa años después con la misma crudeza. Hacer el bien no limpia nada, solo aplaza. Megumi es un producto del Jujutsu, entrenado para evaluar riesgos y aceptar que no todos merecen ser salvados. Itadori, en cambio, aún cree en el valor absoluto de cada persona, en parte gracias a su abuelo. Este es el verdadero punto de quiebre de tono en la serie. La pérdida de la mano de Yuji destruye esa ilusión medio heroica que tenía la serie hasta ahora. No usa cámara lenta ni música épica, simplemente la muestra como un accidente brutal y sin glamour, debido a que un par de adolescentes estudiantes fueron injustamente asignados a una misión completamente fuera de su nivel y ahora pagan las consecuencias. Me encanta cómo Sukuna aborda el cliché de demonio útil que solo caza monstruos. No comparte el objetivo de los hechiceros de proteger gente, sino que lo niega activamente, y tiene sentido cuando pensás que Sukuna era un hechicero que elevó su estatus de calamidad no por necesidad, sino por placer durante la edad Heian. En este punto no existe ningún voto vinculante entre Yuji y Sukuna. Ceder el control es técnicamente regalarle un minuto sin condiciones. Yuji entiende que, con una mano menos y en un especial delante, no puede salvar a todos peleando como Yuji, así que le pide a Megumi que tome a Nobara y se vayan de la zona. Es literalmente ceder el cuerpo a un asesino para que el monstruo mate al monstruo. Uff. Qué excelente cambio de Yuji a Sukuna. Como la expresión de Yuji se transforma en esa arrogancia de Sukuna, la cual reconocemos sin ni siquiera necesitar sus tatuajes. No solo eso, pero el cambio en la actitud de la maldición especial solo tras ver esto es una genialidad. Sukuna, buscando la forma más efectiva de complicar y arruinar los planes de Yuji, en verdad lo convierte en el rey de los tercos más que de las maldiciones. Me encanta porque lo que vemos no es una expansión de dominio en sí, sino la representación mental del alma de Sukuna dentro del cuerpo de Yuji. En Jujutsu Kaisen, cada hechicero capaz de utilizar esta técnica posee un espacio interior donde su técnica y su ego toman forma. Y qué mejor forma que un Sukuna de 2 dedos utilizando lo que se considera el pico de hechicería de Jujutsu contra un enemigo que no lo puede ni tocar, y ni siquiera con su dominio a poder completo. Me gusta este momento particular porque nos hace cuestionar la decisión de utilizar a Sukuna hasta para derrotar a un oponente que es más que capaz de asesinar a Yuji. Al final del día, un Sukuna con solo un pelo de su poder sigue siendo más peligroso que una maldición especial, no necesariamente por su fuerza, sino por lo volátil y caótico que es.
Como dije antes, si Yuji retoma el control, muere al instante. Si no lo retoma, Sukuna queda libre para hacer lo que quiera. A partir de aquí, cada aparición de Sukuna se siente como tirar un dado y rezar que te toque un Sukuna de buen humor. El objetivo real de Sukuna no es matar a Megumi, es medir la técnica de sombras de los Zenin. En el manga se confirma que su interés nace aquí. Observa cómo reacciona Fushiguro cuando lo separa del equipo, cuántos riesgos acepta y hasta dónde despliega su Shikigami y su ritual de sombras. No hay nada más Sukuna que dar ventaja al rival, observar, aprender sus límites y humillarlo cuando tenga algo que perder. Minutos antes, Fushiguro había arrojado la duda: y si el que salvará hoy mata mañana. La muerte de Yuji responde con crueldad que salvar a todos tiene costo y a veces el primero en caer es quien intenta salvar. En este caso, podríamos asumir de una forma irónica y cruel que Yuji salvó a Sukuna dándole un cuerpo al cual controlar. El protagonista muere al cierre de su primer arco, y qué forma de dejarnos saber que Jujutsu Kaisen no tiene miedo a estas temáticas más oscuras y serias presentes en la narrativa. それを面白くない上が僕の犬間に特急を利用して手よく彼を始末したってとこだろう。 En muchas ocasiones se siente como que no basta con exorcizar espíritus y los peces gordos, como dice Gojo, tratan a los estudiantes como descartables. No es solo Yuji por tener a Sukuna, sino que están dispuestos a sacrificar a aquellos alrededor suyo con el tal de conseguir la muerte de Yuji. Pasar de ver la relación de Gojo con sus estudiantes a esto, bueno, entendemos por qué toda esta situación hace que Gojo se cuestione si debía haber matado a los ancianos en poder y haber prevenido todo esto en el primer lugar. Si hay un enemigo capaz de crear y ejecutar un plan para deshacerse de Gojo a lo largo del plazo es Kenshaku, ya que conoce la burocracia de Jujutsu desde adentro y la usa en contra. Kenshaku corrige la mentalidad de Yogo, fuerza bruta no alcanza, introduce la solución de la prisión, un objeto maldito especial que funciona con condiciones, pero es más que capaz de atrapar a Gojo. No solo eso, también encender a Sukuna alimentando los dedos. Esto sí que introduce villanos a otra escala en la trama, donde hasta ahora eran solo maldiciones menos coherentes. 腕を直してやった恩を忘れるとはな。その後心臓取っちゃったでしょうが。 Este es el primer contacto real entre Yuji y Sukuna y una lección práctica sobre cómo funcionan los votos vinculantes, los cuales Sukuna estará abusando durante toda la historia de Jujutsu Kaisen. Sukuna impone los suyos, controla el cuerpo durante un minuto al decir extensión, sin poder dañar a nadie durante ese lapso, y Yuji olvida el trato. Irónicamente, la amnesia en este caso es peor que Sukuna tomando el control de sí, como vemos en Shibuya, cuando literalmente arrasa con casi toda la ciudad entera. 今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜボコボコに。もう始めるけどそこで見てるつもりか。 El funeral más corto de la historia. La técnica maldita innata es un talento personal y se alimenta del flujo del usuario. Por esto mismo Gojo dice que es un 80% del poder del usuario. Aunque Yuji piense que esto juega en su contra, vamos a ver más sobre su talento natural. Gojo le explica que la energía maldita brota de emociones negativas y por eso tiende a ser inestable. Sube con la ira, cae con la distracción. El objetivo del entrenamiento no es tener más, sino mantener un flujo constante aunque el estado de ánimo cambie. ¿Cómo se practica eso sin arriesgar vidas? Con estímulos emocionales controlados. Una película te mueve de la risa al llanto en segundos. Me encanta porque son cosas así las que nos hacen recordar que los personajes son adolescentes sino adultos, y me gusta que Gojo los trata así. No sé si admiro su confianza o su estupidez. Gojo no bloquea el golpe, interpone infinito. Su técnica maldita al límite infinito básicamente divide el espacio entre él y el atacante en segmentos cada vez más pequeños. El movimiento del rival se fracciona y se desacelera de modo que nunca lo alcanza. Los 6 ojos permiten calcular y mantener ese campo con un costo ínfimo de energía. Por eso Gojo puede tener el infinito activo como si fuera respiración. Es Gojo quien la hace tan efectiva, dándole más peso a una futura frase en la temporada 2 que le dice Geto a Gojo. Pero no hablo más de eso porque es para otro video. Pobre Yogo, eternamente destinado a ser subestimado por los espectadores por haber sido humillado por Gojo. En verdad, Yogo en este punto de historia entra en el top 3 de personajes más fuertes. El problema es que el salto de top 3 a top 2 en Jujutsu Kaisen suele ser enorme, y personajes que normalmente serían increíblemente fuertes como Yogo nunca llegan siquiera a competir con Gojo y Sukuna por el completo. 見学の虎杖裕二くんです。富士山頭富士山。 Algo que me encanta de las extensiones de dominio es que el simple hecho de estar allí ya es perder terreno cada segundo y en muchas ocasiones muerte directa. Esto naturalmente pone a ciertos personajes en el top del ranking, ya que la mayoría ni tiene dominios. Hay pocas excepciones que pueden derrotar a un dominio, pero la que se nos menciona y que no sea spoiler del manga es dominio vence a dominio si el del defensor es de mayor calidad. Gojo lo demuestra activando su vacío ilimitado. Ver un especial como Yogo desintegrarse psicológicamente en su propio dominio y luego ser ejecutado por Gojo deja un mensaje: mientras Gojo esté libre, cualquier plan villano es teatro. Bueno, con la excepción de Sukuna. このレベルの呪霊が徒党を組んでるのか。楽しくなってきたね。 Técnicamente en el mundo de Jujutsu todo es casi una anomalía, ya que puede canalizar energía maldita a sus golpes con precisión increíble, sin apoyo de un clano legado, con dominio físico absoluto y una compresión instintiva del flujo de energía. Por eso su aparición es tan impactante, demuestra que el sistema reconoce monstruos de fuerza natural, no solo genios de técnica, y es un ejemplo perfecto de lo que Itadori se puede convertir, dejándonos ya saber que todo solo está jugando con Megumi, quien tiene un talento natural siendo Zenin. Que Mai le diga débil e insignificante a Maki por tener una restricción celestial que le quita energía a cambio de un techo físico
físico absurdo es irónico, ya que esto mismo la hace más fuerte y ni siquiera está en su pico de fuerza todavía, pero eso es más adelante del manga. Justo en el caso de Maki, la restricción celestial es como un atajo en fuerza, sube y escala más rápido que un hechicero promedio, pero con un techo más cercano. O sea, no puede escalar tanto un poder, al menos que ocurra ciertas circunstancias, como la de Toshi Zenin, en la cual al tener cero energía lo convierte en una amenaza totalmente letal. De todas formas, Maki teniendo poca y no cero, sigue siendo superior a muchos de los hechiceros en la serie. Yo argumento que Majito es uno de los personajes con más potencial en todo Jujutsu Kaisen y tiene sentido cuando pensamos que Majito representa el miedo al ser humano mismo, a la crueldad, a la mutación y a la falta de empatía. A diferencia de Shogo Hanami, Majito razona, manipula y teoriza. Su introducción marca el paso de la acción sobrenatural al terror psicológico, y qué mejor forma de hacerlo que caminando en un callejón húmedo y estrecho después de haber causado una investigación tras asesinar a 3 humanos de una forma terrorífica. No sé por qué, pero de alguna forma esta investigación medio policial es perfecta para introducir a Nanami. Algo que remarco de esto son las similitudes entre Nanami y Gojo, solo que Nanami es más de oficina. Es más cerrado, pero igual que Gojo ve a los estudiantes como adolescentes y no herramientas para ser usadas como los ve el consejo. A pesar de no tener el carisma de Gojo, con solo esto sabemos que Nanami es el tipo de hechicero que haría lo correcto, y no solo porque se lo ordenan, a pesar de cuánto diga que sigue las reglas. Si alguna vez se preguntaron por qué Jujutsu Kaisen siempre revelan sus rituales al enemigo, es por esto. También es una excusa perfecta para explicarle a la audiencia de los poderes de cada hechicero antes de una pelea. Nanami le ordena a Itadori investigar a Junpei, quien en su sano juicio pensó que era una buena idea perseguir y hablar con Majito tras ver lo que hizo. Si no fuera por eso, es posible que Itadori se hubiera salvado del trauma que le viene, pero de la misma forma, tal vez sin Junpei nunca se hubiera creado la rivalidad entre Majito y Yuji. Junpei ya se nos establece como un parecido a Itadori, pero con otro tipo de vida. De la misma forma que Yuji comenzó con su club paranormal, Junpei no es tan diferente a Itadori, tanto en gustos como moralidad. Es solo que no tiene esa voluntad o fuerza que tiene Itadori, a pesar de que le ocurra lo peor de lo peor. Esta escena define el tipo de maldad que representa a Majito, la cual no destruye por instinto, sino por la curiosidad moral. La pregunta no busca una respuesta, busca romper a Junpei, y al plantear "la gente tiene corazón", Majito instala la duda que lo corromperá. Si el sufrimiento humano es inevitable, ¿por qué no manipularlo? Me parece genial que tanto la moralidad como la filosofía de Majito son exactamente iguales al funcionamiento de su técnica. Nanami define a Majito como un niño, no por apariencia, sino porque juega con vida sin entender responsabilidad, y lo irónico es que, de forma literal, Majito no es nada más que un niño, considerando que todavía está descubriendo su potencial. Concluye que es inmaduro, pero en crecimiento acelerado. Siento que el plan de mantener a Yuji fuera de este combate es porque Nanami solo quería asesorar el poder de Majito antes de convertirlo en serio. なあちょっと聞きたいことあっからさそれなんかして。 Menos mal que Yuji no es policía por oficio. La técnica de Nanami y su categoría tal vez no son las más indicadas para derrotar a Majito, pero sí tengo que darle que no había mejor filosofía en un hechicero para Majito que la de Nanami. Majito utiliza en gran parte humanos para combatir, transformándolos en monstruosidades. Muchos se enfurecieron al combatir a Majito y, como dice todo más adelante, la ira se puede utilizar en contra tuya. Es por la mentalidad tranquila y táctica de Nanami que, en mi opinión, no solo logra escapar de este combate contra Majito, sino que lo derrota más adelante junto a Yuji. No hay un voto vinculante más apropiado para Nanami que uno de horas laborales de oficina. Mientras está en horario laboral, se autolimita la energía maldita, pero cuando el reloj pasa su jornada, rompe el sello y obtiene un aumento de salida de energía por haber cumplido la condición autoimpuesta. Háblame de estar obsesionado con tu trabajo. Majito manipula a Junpei enumerando lo peor de la gente, crueldad, hipocresía e indiferencia. Yuji hace lo opuesto, hablan de películas, se ríen, comparan escenas. Mientras que Majito lo trató de convencer con excepcionalidad como "sos distinto a ellos, vení conmigo", Yuji le habla con normalidad al mostrarle el gran parecido en gustos y hobbies que tienen los dos. No solo eso, sino sus experiencias ante el bullying también. Que Junpei sonría por primera vez en capítulos es la prueba de cuál funciona. Me gusta que este momento prueba la humanidad de la serie. Si las maldiciones nacen de emociones negativas, el vínculo entre humanos es la primera contramedia. Lo vemos mucho en esta escena entre Yuji, Junpei y su madre, y también en los grupos de hechiceros como Megumi, Nobara y Itadori. Con la lectura del manga sabemos que el dedo de Sukuna fue sembrado deliberadamente por Kenjaku para provocar un ataque y aislar a Junpei. Los dedos son objetos malditos especiales que atraen maldiciones de alto nivel. Poner uno en una casa con pico emocional garantiza desastre y, en este caso, la muerte de la madre de Junpei. Es un cambio triste porque, en verdad, si tan solo Junpei hubiera esperado un día más y no hubiera escuchado a Majito, tal vez hubiera terminado como hechicero y no como peón para ser usado por Majito. La historia de Junpei termina en tragedia inevitable, y tanto para él como para Itadori. No hace falta decir que Junpei nunca tuvo chance en contra de Itadori. Lo más triste de esto es que yo estoy casi seguro de que Junpei hubiera aceptado este trato. De la misma forma que Majito logró manipularlo, en parte Junpei siente que Itadori dice la verdad. Tal vez ese es el lado de su madre. Vamos a ser honestos, era de esperarse. Si el plan de Majito era enfurecer a Itadori, esto más que funcionó. Y no mencionar que todavía es un chiste comparado a lo que llega a ser el personaje. Es más como una chispa dentro de la rivalidad de Majito e Itadori. Me encanta la ironía de que Itadori sea el oponente perfecto en contra de Majito. No solo logra golpearle el alma más tarde en la serie, lo cual seriamente afecta a Majito y es su forma principal de ser derrotado, sino que la técnica de Majito simplemente no funciona, ya que al tener el alma de Sukuna, este nunca le permitiría acercarse. Es muy arrogante. No solo eso, pero esto es perfecto debido a la filosofía de los dos, en el cual Majito cree en usar y descartar a los
humanos como herramientas, mientras que Itadori es todo lo contrario y dice que todas las vidas merecen ser salvadas. ここで確実に払います。 Hablame de satisfacción. La extensión de dominio mágico no solo asegura que su técnica acierte, asegura que su manipulación del alma toque directamente la esencia del intruso. Debido a cómo funciona su técnica y considerando que la extensión de dominio asegura un golpe, la extensión de mágico entra automáticamente dentro de las más fuertes en todo Jujutsu Kaisen. Eso sí, nunca llega a refinarla y bueno, pero el potencial existe y ni hablemos de lo terrorífico que es su dominio en primer lugar. El recuerdo de Nanami es perfecto para entender más sobre su mentalidad de oficina, digamos. Nanami recuerda a la panadera que le agradece por señalarle el dolor del hombro. Muchos se verían afectados si desaparece su panadería, dice él mismo. Para él, el trabajo sostiene vidas que nunca va a conocer. Ese es el estándar con el que Nanami mide su oficio de hechicero. Sirvió para que otros hoy pudieran seguir con lo suyo. Nanami, a diferencia de Gojo, que quiere cambiar el sistema, simplemente busca mantener funcionando lo que la gente ya tiene. Y a pesar de ser el pico de poder de Chichutsu, incluso los dominios tienen fallas. En este caso, simple. Cuanto más resistente es un dominio por dentro, más débil es por fuera. Lo cual lo hace la víctima perfecta de alguien con la fuerza de Yuji. 二度はないと。 El ego de Sukuna tiene sus usos. Algo que le tengo que dar a Majito es que sus transformaciones son únicas y asquerosas, pero de buena forma. Una serpiente para escaparse por una alcantarilla, un globo gigante para resistir golpes, brazos elásticos de cuchillas para ser más ágil. Si fuera más viejo, más experimentado, tal vez hubiera sido casi imparable. Que él diga hechicero significa que cumpliste con el deber, priorizaste vidas, mediste riesgos y actuaste aún con miedo. Se siente más como un sello viniendo de Nanami, ya que él mismo le había dicho a Itadori antes de esta misión que iba a juzgarlo como hechicero y no como niño con Sukuna dentro de su cuerpo. Irónicamente, a diferencia de Gojo, si Nanami te reconoce no es por potencial, es por conducta bajo presión. 五条悟の大好きなところで山手線ゲーム全部 Me gustan las menciones de Yuta durante este arco porque no niegan la existencia del personaje como si se lo hubieran olvidado y también justifica su ausencia en la temporada 1 por estar en el extranjero entrenando con Miguel y plantea su regreso para el futuro. También que no esté Yuta no roba foco a Yuji, Megumi y Nobara, ya que con la película Yuta automáticamente sería el favorito de muchos y bueno, con su fuerza muchas de las peleas hasta ahora hubieran sido cortas. A veces me olvido de que Gojo puede teletransportarse con lo tarde que llega a todas las escenas. 個人の虎杖裕二君です Gojo puede hablar al director como si fuera un viejo inútil porque literalmente nadie puede detenerlo. Su nivel de fuerza lo ubica fuera de la estructura jerárquica que los ancianos usan para mantener el control y lo sabe. Gojo los detesta porque simbolizan el estancamiento. Son los que aprobaron la ejecución de Yuji y los que frenan reformas por el miedo al cambio. Casi todos sus diálogos con el director son básicamente Gojo provocándolos de una forma u otra. El evento se presenta como una competencia justa, pero en el universo de Jujutsu Kaisen esa idea es una farsa. La diferencia entre hechiceros es tan abismal que las categorías 1, 2 y 3 son apenas referencias. Un hechicero con entrenamiento táctico, herencia de clan o una técnica innata útil puede borrar equipos enteros antes de que se acerquen al objetivo. El juego no mide habilidad, sino el poder nato de nacimiento. Me encanta porque el director, un adulto con poder, delega en adolescentes la carga de asesinar a otro adolescente. Los viejos conservan manos limpias mientras los chicos se ejecutan. Gakuyanki lo usa para legalizar un homicidio. Si Itadori muere en misión, el consejo no mató a un alumno, ocurrió un accidente. Ya veo por qué Gojo los detesta tanto. Creo que lo mejor que le pasó a Yuji es enfrentarse a todo en el evento y en muchas formas más que una. No solo porque todo se rehúsa a asesinar a Yuji a diferencia de otros en Kyoto, sino porque todo fue un mentor para Yuji casi tan bueno como lo fue Gojo, explicando aplicaciones prácticas y en verdad sacando afuera el real potencial de Yuji. ケツとタッパのでかい女の子かな。 Mientras Kyoto trae la orden de ejecutar a Itadori, todo evalúa y le muestra a Yuji que su energía maldita ya una fracción de segundo tarde. Todo lo obliga a sincronizar impacto y flujo, a colapsar cuerpo-energía en el mismo instante. No vemos el destello aquí, pero esto es lo que hace a todo el oponente perfecto para Yuji. Los dos son talentosos sin clan y los dos tienen el mismo estilo de pelea, uno el cual no usa o usa muy poco un ritual. Todo le enseña que la energía maldita debe fluir sin pausa, pero explotar solo en el momento del contacto. Es una lección tan técnica como espiritual. El cuerpo debe moverse con la intención antes que con el pensamiento. Me encanta que sea todo el que explica esto, ya que se nos introduce como el clásico bully que es más músculo que cerebro, pero en verdad es todo lo contrario. Enseña que el punto no es pegar más fuerte, sino lograr que el arma y el golpe ocurran al mismo tiempo. A primera vista son opuestos, pero Panda es un cuerpo maldito autónomo y Mekamaru es un humano encerrado en un cuerpo real frágil que pelea mediante un títere. Igual comparten la misma herida, su cuerpo no coincide con su deseo. Panda lucha para demostrar que un fabricado puede tener yo propio, Mekamaru para tocar el sol con su piel de verdad. Son básicamente lo mismo y yo creo que eso es lo que la pelea nos quiere demostrar. Uno menos. Mientras tanto, tenemos lo que es sin ninguna duda la pelea más injusta de todas, Maki contra Miwa. Maki es lo que los Zenin más odian, una mujer sin energía maldita, pero con determinación que humilla su linaje. Cuando pones esto en contexto, tiene sentido por qué los Zenin la mantienen en bajo grado, no por incompetencia, sino por castigo. Irónico, porque Maki es sin ninguna duda mínima grado 2 a este punto, y también porque un clan centrado en la pureza del poder maldito haya creado a alguien que brilla sin él, es la ironía más afilada del anime. Y eso que ni hablamos de Toshi.
La pelea entre Maki y Mai, aunque breve, no es una cuestión de fuerza sino de resentimiento. Maki eligió huir del clan mientras Mai eligió sobrevivir dentro de él, pero ambas son productos de la misma herida, la de ser mujeres nacidas en un apellido que las ve como fallas genéticas. A pesar de ser hermanas, son totalmente diferentes, ya que Mai está dispuesta a aceptar su rol como una sirvienta en un clan que la detesta, mientras que Maki no, y es por esta mentalidad que Mai nunca hubiera podido estar a nivel de Maki. La técnica de control de sangre es infravalorada. Me interesa más esta que la técnica de las sombras de los Zenin. Eso sí, uno tiene mejorada y la otra no, pero me parece interesante que los Kamo de todos los clanes y quienes son muy supremacistas y orgullosos de su linaje sean quienes conscientemente tienen el control sobre su sangre como técnica hereditaria. Como dije, tengo que acreditar el plan de Kenjaku y las maldiciones, porque crear una barrera especialmente fuerte pero a cambio de solo mantener a Gojo afuera es genial. También dice mucho el estado de Jujutsu High, considerando que todo el esfuerzo de la barrera va para una persona, Gojo y nadie más. Eso sí, Gojo es el único grado especial ahora en este lugar, porque si Yuta estuviera aquí no creo que el plan hubiera sido tan fácil. Esto sí era inesperado. Este combate entre los tres sí que demuestra el nivel de un grado especial y también el potencial de Yuji y todo. Aunque no es una pelea fácil, entre los dos logran claramente tener la ventaja en la gran mayoría de esta pelea, y eso con Yuji aprendiendo mientras combate y estando lejos de su potencial completo. Sí, en parte es gracias a todo y su técnica, pero no le quita el mérito. Ahora, eso es una entrada. Ya me escucharon mencionarlo mucho, pero no puedo dejar de remarcar la fuerza de Yuji para ni siquiera estar a poder completo, utilizar una técnica o acertar un destello oscuro. De nuevo, todo sacando el potencial de Yuji no solo mediante teoría y explicando los mecanismos de cómo funciona la energía, sino que con motivación también. El destello oscuro o Black Flash no es una técnica en sí, sino un estado de sincronía absoluta ante la energía maldita y golpe físico, con un margen de error menor a una millonésima de segundo. No se aprende, se experimenta. Que Yuji lo logre en pleno combate sin introducción y control consciente demuestra lo que Gojo ya intuía, que Itori no es su genio, es intuición pura. Es por esto que el entrenamiento de Gojo con las películas fue tan efectivo en Yuji. El destello no surge del deseo de ganar, sino de la claridad emocional total. Me gustaría decir que este rival es excelente para hechiceros con un enfoque en el aspecto físico más que técnica, pero siento que si fuera el caso, entonces Maki le hubiera ido mejor. Supongo que en este punto Yuji y todos simplemente están en otro nivel, o al menos la pantalla nos muestra su química juntos al combatir contra una maldición. Como dije antes, todo se presenta como el cliché del peleador impulsivo, pero en realidad es uno de los estrategas más metódicos del anime y no puede ser mejor representado que en esta pelea. Lo mejor de todo es que yo personalmente no creo que la técnica de todos sea necesariamente buena o siquiera fuerte. Es más el cómo lo utiliza todo lo que la hace tan efectiva, porque en verdad hay otras técnicas presentes en la serie, el manga, que son muy superiores a esta. Siento que la inteligencia de todo y su pensamiento rápido en combate es lo que lo convierte esta técnica en algo altamente ofensivo. El velo de las maldiciones está condicionado para excluir a Satoru Gojo. Eso, en teoría de barreras, lo hace más fuerte. Que él llegue, palpe el flujo y lo desactive en segundos explica que contra Gojo no basta subir parámetros, hay que cambiar las reglas del juego. Y de ahí el plan de Kenjaku de encerrarlo en una prisión en vez de acabar con él. No sé qué estaba pensando, no es que Gojo sea alguien desconocido en el universo de Jujutsu Kaisen. Púrpura es la función entre rojo, expansión, y azul, atracción, dos fuerzas opuestas que al encontrarse crean la anulación total de la materia. Gojo literalmente borra el espacio entre dos puntos. Púrpura es la primera vez que lo vemos usar su poder sin contención, revelando que su límite no está en lo que puede hacer, sino en lo que elige no hacer. Irónicamente, esta versión de Púrpura acá ni siquiera es su ataque más poderoso al llegar a la serie todavía. Hasta ahora las maldiciones parecían bestias instintivas, lo cual las convertían fáciles de manejar, pero con Kenjaku, Gojo y Mahito en la misma mesa, las maldiciones dejan de ser amenazas individuales, se convierten en una organización. Esto las hace peligrosas y no necesariamente por su fuerza, ya que ninguna puede técnicamente derrotar a Gojo. De la misma forma, crean un plan de distracción para robar los dedos de Sukuna debajo del colegio y lo ejecutan a perfección a pesar de Gojo. No estoy seguro de si Gojo manipula el sorteo para que termine en béisbol solo con el fin de burlarse de la rigidez del sistema de Jujutsu, o si después de la intensidad del arco del intercambio quiere darles un estilo de pausa emocional a sus estudiantes. Tal vez un poco los dos. De todas formas, ¿a quién le sorprende que Tokio gane esto? Con Yuji y Maki y su completa ventaja física, siento que nunca hubo ninguna chance para Kyoto. Ahora que lo pienso, no vemos este trío en un caso junto desde el principio de la temporada. Por alguna razón no me sorprende que Meumi haya sido un bully en su colegio, siendo el hijo de Toshi también un Zenin, y no solo eso, teniendo el ritual heredado de los Zenin y siendo criado por Gojo de todas las personas. Bueno, es un cóctel de personalidades caóticas. Estos son fetos híbridos, humano-maldición, creados hace 150 años por Noritoshi Kamo, y responden la pregunta que muchos seguro en algún momento se hicieron al ver Jujutsu Kaisen, usando a una mujer como vasija para engendrar a Choso, Eso y Kechisu. No son simples maldiciones, sino más bien obras malditas con identidad y técnica heredable. La realidad es que un objeto especial solo se anula con salida equivalente a energía, por lo cual, aunque Gojo pueda lograr esto con Púrpura, no garantiza que no se disperse la maldición. No entiendo por qué Meumi pensó que Itadori y Nobara no iban a ayudarlo en una misión con escala de riesgo más alta, cuando su primera misión fue combatir un grado especial en la cual Itadori perdió el corazón. Tengo que admitir que el diseño del vientre de Boca no podría ser mejor para un objeto maldito especial que incuba hasta nacer como maldición adulta. Básicamente, mitad
mitad humano, mitad maldición. Es repugnante y exactamente como me imaginaría que se vería a ese estilo Frankenstein con partes pegadas a las malas. Y todo eso para que llegue el hermano, quien parece humano. Y Megumi con su revancha. La escuela Zenin crió usuarios de 10 sombras para pelear a distancia con Shikigami, pero una de las razones principales por la cual Megumi no logra obtener su potencial completo, y como lo explica Gojo, es porque, bueno, irónicamente es un jugador muy de equipo, cuando en momentos tiene que dejarse ir y jugar para él mismo. En otras palabras, tiene que aceptar que puede ser poderoso y que puede ganar él solo sin ayuda de nadie. Ahora, entendiendo esto, es la razón por la que Megumi gana, incluyendo sin usar a Majoraga. Gojo le revela a Megumi que su padre, Toshi Fushiguro, lo había vendido al clan Zenin antes de morir. Los Zenin planeaban convertirlo en un recurso familiar usando su técnica hereditaria de las 10 sombras como arma política. Hasta de joven, Gojo intervinió para romper ese destino, comprando su libertad simbólicamente y llevándolo a la escuela. No lo hizo por caridad, sino porque cree que los hechiceros deben elegir su propio camino, no ser moldeados por clanes que perpetúan tragedias. Y bueno, también el hecho de que Toshi en su muerte le pidió a Gojo que cuide de él. Supongo que nunca es muy tarde. El ritual corrosivo o putrefacción de eso usa sangre maldita para infectar tejidos y pulir el cuerpo rival en segundos. Es primo la manipulación de sangre de los Kamo. No mueven la sangre del enemigo, pero la suya actúa como agente maldito que infecta al contacto. Encaja perfecto con su origen de pintura de la muerte, pero no solo eso, sino como espejismo directo a la habilidad de los Kamo, quienes inicialmente crearon las pinturas de la muerte. Es un genial detalle que todas sus habilidades tengan una referencia directa a la sangre. A pesar de eso, me gusta que la parte humana se manifieste mediante amor. Amor por sus hermanos, e irónicamente es su debilidad más grande, la humanidad, ya que si no fuera por Yuji y Nobara amenazando con matar a su hermano, la técnica de putrefacción nunca hubiera sido necesaria de sacar. Doble destello es durísimo. Gojo también usa la burocracia contra los burocracia, en este caso para ascender a nuestro grupo de grado. Ascender temprano les da acceso a misiones de verdad, pero también cuanto más alto el grado de dictador y más costoso políticamente volver a tratarlo como objeto a ejecutar. No solo eso, el consejo y los clanes promueven por apellido y conveniencia. Al empujar ascensos por desempeño observado, Gojo instala otra vara de resultados y juicio en el campo, justamente lo que busca hacer mediante reformar el sistema. La serie termina con un plano cotidiano después de, bueno, toda la temporada llena de acción en cada escena. Es extraño pero reconfortante ver a nuestro tío en un momento de paz y de vuelta a la normalidad, al menos por lo poco que dure antes de la temporada 2 y todo lo que se viene después en el manga. En mi opinión, esta temporada es una sólida introducción a los sistemas de Jujutsu Kaisen, como su sistema de poder y educación, y no es una temporada que te inunda con tanta información que no se puede apreciar lo más básico. Ya en la siguiente comenzamos a ver más en profundidad las fallas de ciertos sistemas del consejo, excepciones en el sistema de poder y más. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta este tipo de contenido, un like, sub y comentario me ayudaría muchísimo, pero no es necesario. También déjenme qué película, serie, juego o anime les gustaría que suba al canal y me pondré en eso. Por ahora, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.